Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muchos no lo saben, y desde luego esta información no la vas a encontrar en otros canales de YouTube, que de relojería entienden más bien poco, por decirlo suavemente. La verdad es que la Invicta actual nada tiene que ver con la pionera original, fundada por Rafael Picard en 1837. La Invicta actual simplemente se aprovechó de un vacío legal y actuando de forma éticamente cuestionable, aprovechando que el nombre Invicta de relojería no se encontraba registrado en Estados Unidos. Estamos hablando de principios de los 90, en ese tiempo registraron por tanto el nombre Invicta para artículos de relojería y joyería en la oficina de patentes. Es por esto que vemos que el logo es totalmente diferente de la Invicta original. Ya hacia el año 2006 no les quedó más remedio que adquirir los derechos de la Invicta genuina para poder vender sus relojes en Europa. En los finales de los 80 la Invicta genuina entró en bancarrota, estando ya completamente desaparecida, siendo finalmente adquirida por el grupo Sector, los cuales relanzaron la marca respetando sus orígenes suizos. Aquí tengo un ejemplo de lo que hicieron los italianos con la marca en aquellos años. En mi opinión realizaron un trabajo más que notable. Lo primero que nos llama la atención es la presentación que le hacían a sus relojes, con estas bellas cajas que combinan la madera y el aluminio. Puro diseño italiano. Este es un Invicta que corresponde aproximadamente al año 1996. En este caso tenemos casualmente un dial amarillo, lo cual nos invita a sospechar nuevamente de la ética del grupo Invicta actual, que usa mucho el color amarillo como imagen de marca. Y ya entrando en materia tenemos un reloj Swissmade con una calidad de construcción bastante notable. Estamos hablando de principios, mediados de los años 90, y ya vemos eslabones finales macizos. El reloj es contundente y bonito, con muy buen diseño totalmente original y no por ello horrendo, algo que la Invicta actual no puede decir. Este diseño nos recuerda vagamente y creo que se inspira en algunas de las líneas del Fiat 500. Aquí se nota la mano de los diseñadores italianos de los años 90, muy hábiles para dar carácter propio a todas sus creaciones. Tenemos este dial amarillo lacado en un amarillo caramelo, podríamos decir, con el logo e índices aplicados. Índices tipo diente de tiburón o flecha. Vemos las subesferas del crono en bajo relieve, con ese bonito tono negro radial, que brillan muchísimo según incida la luz. Vemos unas manecillas tipo rombo o daga y estas ventanas que corresponden a la parte digital del movimiento. Sobre estas vemos impreso en francés cronógrafo y alarma. Estas ventanas nos indican tanto la fecha del mes, la hora, la alarma, las funciones del cronógrafo, las décimas de segundo, etcétera, etcétera. Es un reloj bastante completo, en la parte superior tenemos una escala taquimétrica en color negro y al contrario que la mayoría de relojes no lleva un bisel que rodee el cristal. Por lo tanto sí que hay que tener cuidado ya que está totalmente expuesto. La caja del reloj es contundente y muy original con esos escalonados en las asas que nos recuerdan vagamente a las líneas del Fiat 500. Es una caja de forma redondeada, sin líneas definidas y con bordes muy suaves. Está enteramente pulida a espejo, en un pulido muy brillante. La corona es a presión y el tacto de los pulsadores es exquisito gracias al movimiento ETA 251.265. Pasando al brazalete o army, este sigue ese estilo o línea acorde a la caja, con la parte central de los eslabones muy abultados y redondeados, cepillados. Luego la parte exterior completamente pulida, muy brillante al igual que la caja,
Es un pulido extremadamente brillante, muy parecido en intensidad de brillo al del Bulova 666. Le da un aspecto espectacular al conjunto. Es un reloj que llama mucho la atención, unido también al dial amarillo, pues no pasa desapercibido. Este brazalete lleva todos sus eslabones macizos, incluidos los finales de la caja. Hablamos de mediados de los 90, incorporar en esa época eslabones macizos habla muy bien de la calidad de Invicta, cuando esta estaba en manos de Sector. Tenemos un cierre de chapa prensada con el logo estampado y sorprendentemente también tenemos una extensión de buceo. Como vemos, nos queda claro que usaron acero 316L. Los pasadores son simples y hace que tengamos cierta holgura. En cuanto a la tapa, es una tapa pulida con el logo de la Invicta original, mecanizado, en el centro. Vemos el número de modelo y las características del reloj en francés. Y sí, también me di cuenta de que está muy rayada, pero esto debido al patán que la manipuló para cambiar la pila. A veces uno da con verdaderos relojeros, amantes de estas piezas, que los manipulan con sumo cuidado y en unas pocas otras con auténticos ignorantes. Vemos Ecusson Swissmade, que se podría traducir como insignia o reserva, en cuanto a Ecusson me refiero. Digamos que era un modelo alto de gama y presumía de su fabricación suiza. Si desenroscamos la tapa vemos el movimiento suizo 251.265, un movimiento muy bien fabricado con 23 rubíes, está acabado en dorado y se le nota muchísima calidad. Es un movimiento cronógrafo de cuarzo Anadigi de la marca ETA. Este movimiento en los 90 lo equipaban marcas como Tag Heuer, Breitling, Tissot y hasta Omega llegó a equiparlo. Era por tanto un cuarzo de alta gama, como así lo indican sus 23 rubíes y 4 bobinas o motores. Es uno de esos cuarzos que se valoran tanto como un movimiento mecánico. Ya pasamos al lumen. Es un poco escaso, pero también hay que tener en cuenta que aunque este reloj nunca se usó, los años pasan y la pasta sí que se deteriora. Son casi 30 años desde su fabricación. Es un lumen bonito, más que nada por las zonas escogidas para su aplicación, pero sí un poco peca de escasa duración. Este reloj no tiene defectos de fabricación a excepción de los rayones en la tapa trasera, pero estos son debido al patán que le cambió la batería y nada tiene que ver con el reloj en sí. La verdad que la relojería de los 90 era bastante más interesante que la actual, por no decir mucho más interesante que la actual. Ahora, por ejemplo, estos movimientos ya no se fabrican. Los relojes eran mucho más equilibrados en diseño, mucho más originales y había más variedad de movimientos. Digamos que en esa época, en los 90, los ingenieros eran verdaderos ingenieros y sabían muy bien lo que hacían. Este Invicta es una obra de arte del diseño. Los italianos sabían y mucho lo que hacían y de hecho lo hicieron muy bien, ese saber hacer. Un diseño totalmente original, llamativo y bonito, con un movimiento y calidad aún mejores. Los pros son sin duda el diseño, el movimiento, la calidad general y que es muy difícil verlo en otra muñeca, por no decir imposible. Lo negativo, pues sinceramente no hay nada negativo en este reloj, absolutamente nada. Estamos hablando de principios de los 90, mediados de los 90 y no podríamos por tanto exigirle mucha más calidad. Han pasado muchos años y esta marca ha pasado por muchas vicisitudes. Si comparamos la Invicta de hoy, que nada tiene que ver con la original, nos daremos cuenta que no hay color. No solo cambia el logo, son los diseños, el saber hacer, que el grupo Sector no solo respetó, sino que incluso los mejoró.